Ya se ha definido los números y las regiones donde vamos a postular, porque no solo Lima, postulamos en Puno, en Arequipa, en Cajamarca, en Trujillo, en Amazonas. Se definió eso, ahora estamos en el proceso de la verificación de la información para que en el transcurso de la semana podamos presentar al Jurado Nacional de Elecciones y será el jurado el que define quiénes son los candidatos o quiénes son los candidatos, porque puede ser que en el camino también se encuentre alguna irresponsabilidad de otros candidatos y no lo dejen postular. Pero estamos respetuosos de lo que el jurado puede establecer. Porque tenga esa oportunidad de conversar ahora, cuando menos una vez por mes. Porque ahora que le han trasladado de cárcel, solo podemos visitar el último domingo de cada mes. Pero sí, en las conversaciones que he tenido, él expresa su preocupación por la gente que no tiene trabajo, expresa su preocupación por los jubilados que aportan constantemente a las AFPs y que nunca rinden cuentas. Él expresa su preocupación por la gente que paga los peajes 3 o 4 veces por día, incluso en la ciudad de Lima. Y él expresa su preocupación que cómo es posible, por ejemplo, que el señor alcalde de Lima haya renegociarlo, señor Muñoz. Pero no puede hacer los congresistas, pero no es dentro de sus funciones. Pero un contrato que nos extorsiona durante 30 o 60 años, no puedes ir a renegociar con quienes nos han extorsionado y que han contratado corruptamente. ¿Y qué va a hacer un congresista frente a ello? ¿Qué plantea usted? No, estamos hablando de Frente Patriótico. La propuesta es anular los peajes. Y en el Congreso... bueno, pero cuando postulen a su candidato por Lima, seguramente tendrá esa agenda, pero como congresistas no pueden decir que van a trabajar por algo cuando en el Congreso no se puede. No, en el Congreso levantaremos nuestra voz. Porque no se ve que el Congreso es el primer poder del Estado. Y ojalá vayamos al Congreso, la persona que realmente conviertan al Congreso en el primer poder del Estado. Y ahí representaremos nuestra voz para que estos peajes se anulen. ¿Cuáles son esas propuestas, además de la pena de muerte, que ya al menos yo he debatido incansablemente? Es un tema. Y por lo cual en particular yo no estoy de acuerdo, pero ¿cuáles son las otras propuestas? No vale repetir tanto el tema de pena de muerte. Las otras propuestas básicamente es el trabajo para los peruanos. Nosotros tenemos una propuesta que es absolutamente claro y que a veces nos han señalado, porque preferimos que el desarrollo de nuestro país, preferimos que el desarrollo de nuestra nación se haga fundamentalmente con el trabajo de nuestros compatriotas y con el empresariado nacional. Yo le voy a dar ideas también, servicios básicos, lucha contra la pobreza, lucha contra la desnutrición y la anemia. Ya, pero eso yo no soy candidata al Congreso, eso lo dice cualquiera. ¿Cuál es la propuesta en concreto que un congresista podría trabajar, presentar y aprobar en un eventual Congreso del 2020? La propuesta en términos generales es que ningún extranjero podrá trabajar en el Perú mientras haya peruanos desocupados. Esa propuesta es clara. Y sabe que es inconstitucional y cualquier tribunal constitucional se la va a tirar al tacho. Pero por eso vamos a estar en el Congreso, por eso estaremos en el Congreso para discutir esta propuesta. Pero es injusto que tengamos ahora 1.500.000 jóvenes entre 19 y 29 años, 1.500.000 desocupados, los famosos NINI. Pero a cambio de eso, tenemos 1 millón de venezolanos trabajando. Y yo le pido al pueblo peruano, a los padres, a las madres, a los que tienen hermanos, tienen tíos, sobrinos, vale la pena que a 1 millón de venezolanos trabajando y que tengamos en el Perú 1,5 millones de desocupados, jóvenes, no estoy hablando de la gente mayor, jóvenes entre 16 y 29 años, 1,5 millones de desocupados. Y no lo digo ahora, lo ha dicho en un informe que ha sacado el Comercio. Por ejemplo, un tema fundamental es el tema de que el Banco de la Nación pueda generar crédito para pequeña y mediana empresa, de tal manera que cuando se genere empresa, se generan oportunidades, se genera el famoso consumo, y cuando haya consumo, genera trabajo. Pero tenemos un país donde se ha generado o se ha podido concentrar el sistema financiero solo 3 o 4 bancos. Y dígame si no es abusivo que un banco te cobre el 40 o 50% de una tasa de intereses cuando tú dejas el dinero solo te paga 5%. ¿Qué créditos propondrían ustedes? ¿Y a qué MIPES exactamente? Yo le he propuesto, cuando estaba en el Congreso, he propuesto que el Banco de Nación... Se propone desde la Izquierda Unida hace muchos años. Que el Banco de Nación intervenga en lo que son la generación de crédito, de tal manera que un joven que tiene 18, 20, 25 años pueda acceder a créditos. Ya, pero usted entiende que es una cadena. Si las MIPES se capacitan, tienen créditos y pueden contratar a jóvenes, pero el joven no está capacitado, no tiene educación, etcétera, no nos sirvió de nada. Mejor que hacerlo de educación. Porque reitero la ineficiencia en tanto gobierno. Usted sabe, señorita, que en el Perú tenemos 8 millones de peruanos mayores de 18 años que no han terminado secundaria. Y dígame si no es una irresponsabilidad de los gobiernos tener 8 millones de compatriotas con secundaria incompleta.
Por eso es que nuestra propuesta es una propuesta absolutamente nacionalista. ¿Cuál es la propuesta de educación? Dígame si no sería maravilloso que estos 8 millones de peruanos terminen secundaria. Sí, claro. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Utilizando la tecnología. Usted puede en su teléfono, puede leer, puede dar su noticia, puede hablar de todos los temas. Podríamos utilizar la tecnología para que la gente mayor de 18 años pueda terminar secundaria con su teléfono. Pero es un tema... No entiendo muy bien cómo. ¿A los alumnos mayores de 18 años le va a dar un celular el Congreso? O sea, que la secundaria, primero está o en claro, los colegios se van a repartir celulares. Primero está claro que hay 8 millones de peruanos mayores de 18 que no terminan secundaria. Okay. Segundo, que la currícula para gente que no termina secundaria en su edad menor es diferente a la que van regularmente. Y esa currícula que es una currícula especial para la gente mayor, tiene que convertirse en una aplicación, tiene que convertirse en una app, tiene que convertirse ¿Estudiantes de sus casas? Para que de su casa puedan estudiar. Ese es el uso de la tecnología. Esa es la posibilidad. ¿Y cómo revaloriza usted a los colegios? Porque que es el me los ministerio, está mandando a la casa a los pero chicos. el ministerio ahí tiene que tener el ministerio. El Ministerio de Educación tiene que utilizar la tecnología para que la gente, en vez de que se desplazan 3 o 4 horas a buscar un colegio, lo estudien de su computadora y de su teléfono. Esa es una propuesta. ¿Qué va a pasar con los colegios, las universidades y los institutos? Esa es una propuesta revolucionaria, que la gente que no tiene secundaria lo termine con la intervención del Ministerio de Educación y que el Ministerio de Educación utilice la tecnología y utilice la innovación para que los hombres y mujeres que tienen 24 años, que trabajan, las chicas que tienen un hijo, que trabajan, que tienen que cuidar a los hijos, estudien en su casa desde el computador. Y tenemos que utilizar la tecnología para todas las actividades del ser humano. Yo le pregunto a usted, no solamente por su opinión con respecto a este hecho, sino cuáles son los lineamientos éticos para ustedes los candidatos de UPP. En el caso de UPP con Frente Patriótico, porque usted me insiste señalándome que fuera de UPP, yo no soy responsable de UPP, yo soy de Frente Patriótico. Y la condición fundamental en el Frente Patriótico es que tengamos claro cuáles son los objetivos de la organización política, que es el tema del trabajo, que es el tema de la seguridad, que es el tema del cambio de la Constitución. Nosotros estamos insistiendo en que esta Constitución, que es una Constitución ya vencida, que es una Constitución que no responde a la sociedad actual, tiene que ser modificado de tal manera que la Constitución nueva que podamos promulgar pueda facilitar básicamente el desarrollo de la población. Millones de peruanos que están buscando un cambio en este país. Y como ejemplo, tenemos países muy cercanos. Como ejemplo tenemos lo que ha pasado en Chile. Si no cambiamos la situación actual, nuestro país está camino a un despeñadero y no podemos permitir que nuestro país ¿qué lo diferencia? Porque yo he escuchado algunas cosas, cambio de constitución, priorizar el trabajo. ¿Qué lo diferencia usted de otras candidaturas o qué los diferencia a ustedes? Porque es que no puedo hablar solamente de una persona. Mucha gente marca la lista, ¿no es cierto? Y ya dependerá si marca o elige voto preferencial, que es opcional. Pero ¿qué diferencia a la lista de UPP con invitados y sin, y con militantes, digamos, de la lista de Frente Amplio del señor Marco Arana, de la lista del Nuevo Perú, Conjuntos por el Perú? ¿Qué los diferencia? Ellos también piden la constituyente. Yo no conozco propuestas de las otras organizaciones políticas. Pero debería, si va a debatir, debería. Pero no lo propone. Nosotros somos la única organización política que tenemos bien claro nuestros ejes políticos. No conozco, porque ninguna otra organización política ha dicho claramente qué es lo que propone respecto al trabajo. Ninguna organización política ha dicho qué es lo que propone respecto a las AFPs. Nosotros vamos a proponer la nulidad de las AFPs porque es una forma de estafa. Ingrid, hay 7 millones de peruanos, Sigrid, hay 7 millones de peruanos que aportan mensualmente a las AFPs y nadie le rinde cuentas qué es lo que está pasando con el dinero. ¿Cómo plantea usted que sea todo del Estado? En el caso del sistema de pensiones. Que rindan cuentas. Acabo de hablar de la tecnología. ¿No le parece correcto? Es que dice eliminar las AFP, por eso le preguntaba. ¿No le parece correcto que las AFP te rindan cuenta diariamente cómo está tu dinero, dónde está tu dinero? No, yo estoy de acuerdo que es un desastre. No es un desastre. Entonces, como lo es en Chile. Si es un desastre, pues hay que eliminarlo. Cuando yo estaba en el Congreso, yo planteé siempre la solución. No, yo le digo claramente, cuando yo estaba en el Congreso, he propuesto un proyecto de ley para crear una AFP del Estado. Una AFP del Estado, de tal manera que existe la ONP, ¿no? Que es un sistema solidario contribuyente. Pero es diferente. Una AFP del Estado, de tal manera que lo que aportan sea el Estado, que además de que aportan los trabajadores, el Estado también tiene que contribuir, porque el gobierno, el Estado, tiene responsabilidad con la gente que está jubilando. Millones de peruanos que han entregado su vida
para el desarrollo de nuestro país no pueden estar abandonados. La propuesta es crear una AFP del Estado de tal manera que reemplace a todas estas AFPs estafadoras que básicamente son chilenas.